Bueno, y toda esta investigación y todo este caso en particular nace una investigación que tiene que ver con la revelación de conversaciones telefónicas, de grabación de reuniones, y que de ahí entonces empieza a desarrollarse y que empiezan a salir distintas aristas que finalmente conllevan a esto y a otras investigaciones más, como es la arista política que empezó ya durante esta semana a ser definida por el fiscal nacional Ángel Valencia. Queremos conversar a esta hora con Samuel Rojas, que está junto a nosotros, para ir conociendo el inicio de esta trama, el inicio. Samuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos de esta arista. ¿De dónde surge la razón del que finalmente Ángela Vivanco esté siendo sometida a una formalización? Bueno, hablábamos de la labor de la prensa y esto surge justamente a raíz del caso Audios, que fue en noviembre del 2023. Ahí se difunde este audio donde de alguna forma se da cuenta de que estaban generando una caja chica, estaban conversando acerca de cómo se podría coimear a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también a funcionarios de la Tesorería General de la República. En ese contexto se realiza una investigación de oficio cuando se difunde este audio, que fue en noviembre, pero esto había surgido, esta reunión había sido en junio del 2023. Yeah. Y todo esto parte por ese caso, por ese audio. Y en ese audio en particular aparece Luis Hermosilla, aparece Leonarda Villalobos y también los Sauer. Y a raíz de eso es que aparecen todas estas otras aristas, porque se incauta el celular de Luis Hermosilla y en ese celular efectivamente en su momento se hablaba que era una caja de Pandora, y ahora podemos decir con todas sus letras, lo han dicho los fiscales del caso, que efectivamente era una caja de Pandora. O sea, las gestiones que hacía Luis Hermosilla iban en todo ámbito. De hecho, incluso la Fiscalía Oriente tiene una causa abierta donde aparece como imputado Andrés Chadwick. No quisieron difundir qué causa era, pero probablemente también esté con Luis Hermosilla. Pueden haber otras aristas también dentro de la investigación en que vayan a surgir a propósito de esos diálogos grabados, y esa ya más que esos diálogos grabados, sino esa intervención del teléfono. Sí, de hecho yo creo que la más relevante y que se dio a conocer me parece que hace 2 días por la fiscal Parra, que es la fiscal regional Oriente que lleva este caso, es justamente la de Andrés Chadwick. Él, si bien fue imputado en esta causa del caso Audios por una arista que era el Parque Capital, que se hicieron gestiones para poder acelerar ese proceso, y que Luis Hermosilla lideró ese tráfico de influencia, ese es el delito. Y ahí él figuró como imputado, pero después pasó a testigo porque no era un funcionario público, por ende no estaba ejerciendo un tráfico de influencia, y lo que pide el Código Penal es que tiene que ser un funcionario público. Entonces Andrés Chadwick en ese momento no era funcionario público. Pero nos enteramos hace 2 días que efectivamente él es imputado en otra causa. Es una causa que está reservada, que nace a raíz del caso Audios y de todo lo que involucra el celular de Luis Hermosilla. Por ende, esa arista, que aún no la conocemos, no sabemos qué delito se investiga, pero lo que dio a entender la fiscal es que es una causa importante, reservada, y que probablemente involucra a Luis Hermosilla. Por ende, van a ir saliendo más aristas, porque a medida que vamos incautando teléfono, a medida, la fiscalía empieza a incautar teléfono, empiezan a salir nuevos mensajes. Justamente lo que pasa ahora con la arista política, donde aparece Loreto Carvajal, ligada a este caso de la trama bielorrusa, van a seguir saliendo aristas, lo más probable. Centrémonos entonces, Semi, en el inicio. Acá, claro, se escucha y fue bastante difundido estas maquinaciones que estaban tramando para poder rebajar impuestos, pero ¿a propósito de qué? ¿Por qué querían rebajar impuestos? ¿Por qué están presentes los hermanos Sauer? ¿Cuál es la trastienda que hay, además de toda esta tramitación, esta configuración, estas empresas falsas que tenían y que habían formado? Claro, lo que pasa es que empiezan a ponerse nerviosos de alguna forma este grupo, que es los Sauer, Luis Hermosilla como su asesor y también María Leonarda Villalobos, porque hay una empresa en particular que la Comisión para el Mercado Financiero la sanciona en marzo del 2023. La sanciona y no puede seguir operando. Claro. Y ahí había muchos fondos de inversión que estaban en esa empresa que se llama STF Corredoras de Bolsa. Entonces eso ocurre en marzo, y ya en junio ellos empiezan a darse cuenta que va a haber una investigación a esa empresa. Es decir, si esa empresa era investigada, iban a empezar a investigar Facto. Si Facto era investigada, empezaban a investigar al otro grupo, que es el Grupo Patio. Y en esa configuración dicen, si una de nuestras empresas cae, caemos todas. Caemos todos. Por ende, hay que hacer algo, y ahí es cuando empiezan a intentar buscar cómo, de alguna forma,
que el Servicio de Impuestos Internos no entrara a esa empresa, la Tesorería General de la República tampoco entrara, y por eso estaban intentando armar esta caja chica para poder ir pagando coimas, para poder cómo solucionar el problema financiero. Y el problema financiero va prácticamente los centrales, que son facturas falsas. O sea, todas las empresas involucradas generaron una cantidad de facturas falsas importante para demostrar solvencia económica, para pedir fondos, para que los inversionistas también depositaran su confianza en esa empresa, y hablamos de montos multimillonarios, son facturas por 50.000 millones en la suma total. O sea, claro, fondos extranjeros que también dieron crédito a Factop, por ejemplo, pensando que había solvencia, pero ninguna de esas facturas era real, eran todas falsas. Bueno, una de las herramientas de uso de una factura falsa es precisamente esa, el demostrar falsamente que hay un flujo circulante que me permite tener la posibilidad de pagar mis compromisos financieros, pagar mis compromisos comerciales ante la solicitud de alguna institución financiera para la cual yo estoy pidiendo recursos. Y en este caso también se juega con, tú lo mencionabas hace un ratito, con el prestigio de nuestro país, porque incluso en instituciones desde fuera habían solicitado recursos. Sí, de hecho hay un caso en particular que es el Fondo Suizo, así lo tipifica la acusación, que por cierto contra Luis Hermosilla y los Sauer son de 1.750 páginas la acusación, y ahí hay un fondo suizo que efectivamente le da dinero a Factop, y Factop, para demostrar que tenía solvencia económica, que podía llegar a pagar ese crédito, da como garantía facturas. Todas esas facturas eran falsas, todas generadas por las mismas empresas de ellos. Era una bicicleta. ¿A quién se le entregaban estas facturas? Solamente eran facturas que se realizaban entre empresas de ellos mismos. Hay actores que son claves, son los Sauer, los Jalaf, y Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos como asesores de esta trama y de este un esquema piramidal. Básicamente, claro, el fiscal lo menciona como un sistema Ponzi, es decir, vamos generando que más gente llegue a depositar dinero porque así vamos solventando. Pero estas personas eran entre ellos, entre los Jalaf y los Sauer. Tenían sociedades constituidas en el 2016 que estaban ahí muertas, y para poder empezar a hacer estas facturas falsas las reavivaban y realizaban estas facturas. Básicamente todo lo que facturas que realizaban eran entre empresas de ellos mismos, de propiedad de ellos mismos, o que tenían un porcentaje de propiedad de ellos. O sea, era toda una bicicleta entre un grupo muy acotado de personas, y que por eso son poquitos los que van a ser acusados y van a irse a juicio oral, pero son una cantidad millonaria. Y respecto al prestigio internacional, ¿por qué? Porque el fiscal decía, entrevisté a un empresario suizo y me decía, yo no desconfié porque eran empresarios connotados de Chile, claro, habíamos trabajado, teníamos buenas referencias, pero con esto se cae todo ese prestigio que la empresa chilena tenía, y ojalá que eso no siga hacia adelante, que las empresas chilenas y los empresarios no sean vistos como que pueden de alguna forma generar algún tipo de delito al pedir crédito. O sea, eso es importante, de que afectaron el prestigio internacional los Sauer, los Jalaf, y con asesoría de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Ahora, siempre se cuestiona que después de un tiempo y que pasan en prisión preventiva, ya finalmente logran salir, y las penas son muy menores para quienes están involucrados en delitos económicos. En este caso, ¿arriesgan cárcel efectiva? Sí, la mayoría arriesga cárcel efectiva. Para los Sauer se piden 20 años. 20 años, sí. Para Hermosilla, bueno, ahí lo dice nuestro generador de caracteres, 14 años, y para María Leonarda se piden 18 años. ¿Y por qué? Porque hay una reiteración de delitos, hay una cantidad de víctimas importante, y todos con montos muy altos. O sea, hablamos de que son personas que invirtieron gran parte de sus fondos, de su ahorro, en la gran cantidad de fondos que ellos tenían para poder invertir, Factop uno de ellos. Por ende, hablamos de una estafa reiterada, de un soborno reiterado, de un cohecho reiterado, porque hay que recordar que en esta causa en particular ya hay 2 funcionarios públicos que fueron condenados porque asumieron su responsabilidad y se fueron a un juicio abreviado, y hablamos del funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que él recibió coimas directas para poder incluso eliminar sanciones del Servicio de Impuestos Internos. Habían 4 sanciones que tenían estas empresas vinculadas a este grupo, y que él simplemente eliminó las sanciones para que puedan seguir funcionando, y eso mediante un pago de Leonarda Villalobos. Entonces también hay un funcionario de la Tesorería General de la República que también está condenado por lo mismo. Ambos con juicio abreviado, ambos sin cárcel efectiva porque cooperaron efectivamente. También está condenado el papá de los Sauer.
el papá de los Sauer también asumió gran parte de los hechos que le imputó la Fiscalía y también está condenado. Es decir, gran parte de las personas que ahora están acusadas, sí o sí, lo más probable es que pasen por la cárcel, porque la Fiscalía lo ha dicho, que va a ir a juicio oral, no va a aceptar un proceso abreviado con ellos, con Luis Hermosilla, Villalobos, los Sauer y los Jalaf, que también están esperando. Claro, y el resto de los imputados claro, también. El resto de los imputados son 10. Claro, que son menos conocidos, tienen menos connotación pública, pero de todas maneras están involucrados. Samuel, muchísimas gracias por todos los antecedentes, tratando de entender finalmente el inicio de esta trama bielorrusa, o más que la trama, cómo se comunicaban, cómo se pagaban coimas, cómo salió finalmente el nombre de Ángela Vivanco en los teléfonos, en la conversación, para llegar a donde está.